todos y a todas, bienvenidas, bienvenidos. Con Andrea Andújar queremos darles la bienvenida a Mitin, este espacio de divulgación de la historia de la clase trabajadora argentina y latinoamericana en una temporalidad amplia que va desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, que hoy inauguramos y que queremos compartir con ustedes. ¿Cuáles son las historias que componen Mitin? Son historias obreras en plural, historias de trabajadores, de trabajadoras, mujeres, hombres, niños, niñas, personas con sexualidades divergentes, con experiencias, orígenes, generaciones diversas. Es decir, Mitin cuenta historias de una clase trabajadora heterogénea y múltiple, donde trabajadores y trabajadoras viven, trabajan, se organizan y piensan de maneras muy distintas. Y estas historias en plural nos permiten salir de la historia en singular, o al menos de aquella comprensión del pasado obrero que solo veía al varón trabajador blanco metropolitano. Es así que Mitin busca ofrecer historias más complejas, más amplias, en las que quepan las experiencias, los sueños, las luchas de las trabajadoras y los trabajadores urbanos y rurales, quienes vendían su fuerza de trabajo en una fábrica, en la calle, en un barrio, en el propio domicilio, detrás de un mostrador, en una tienda, en un taller, en un prostíbulo, en una mina de petróleo, en un ingenio azucarero, en el puerto, en una estancia patagónica o en una chacra santafesina. Cuenta historias entonces de una clase que fue diversa, que es diversa, que vivió en muchos lugares y que se organizó de muchas maneras, por ejemplo a través de sindicatos y partidos, que precisamente fueron parte de una estrategia para cambiar el mundo, o al menos para hacerlo un poco menos injusto. Y son en esas historias donde Mitin suma a la protesta, a la organización y la movilización otras dimensiones de esa experiencia, como la cultura, la diversión, la vida cotidiana, la comunidad, la familia proletaria, la calle, el barrio, espacios y prácticas que también forman parte de la experiencia obrera y de la lucha de clases. Y es allí, en estas historias en plural, donde Mitin también se construye de una manera plural y colectiva. En principio y fundamentalmente, Mitin está compuesto y construido, ¿no? Se basa en las colaboraciones de estos escritos de historiadores e historiadoras que están formados en diversas universidades argentinas, nacionales y también extranjeras, a quienes convocamos previamente para esta presentación, y también estará compuesto por las colaboraciones de todos y todas aquellos que nos están escuchando ahora y que quieran sumarse y colaborar. La información para sumarse a esta iniciativa y para ver las coordenadas y en cómo hacerlo están en nuestra página. Junto con Laura Caruso, inauguramos este espacio con el aporte de la querida Ludmila Sheikman, quien nos acerca a la historia de un niño proletario, sus desventuras laborales, fundamentalmente relacionadas con las violencias y atropellos patronales ejercidos sobre su cuerpo, y la importancia de la solidaridad de clase para enfrentarlas y sobreponerse a esas penosas situaciones. También nos muestra la riqueza de las memorias obreras y su lugar central como fuente, como materia prima con la que se construyen estas historias, aspecto que es retomado por Florencia Gutiérrez en su contribución sobre la vida y la protesta de los obreros en los ingenios azucareros tucumanos durante la década de 1940, que podrán escuchar y leer en breve en Mitin. El viaje que inicia Mitin arranca en los barrios de Buenos Aires, continúa por el noroeste azucarero, sigue de la mano de Mirta Lobato, tras los pasos de las mujeres trabajadoras que emigraron desde distintas provincias ajenas al circuito agroexportador en esos años, como podrán ver y escuchar también en el tercer artículo de Mitin que presentaremos próximamente. La belleza y la profundidad de estos artículos se ve realzada por un trabajo colectivo de diseño, de ilustración, de poner voz y tonalidad a cada texto. Un trabajo colectivo, creativo, de coordinación y presentación, de compañeros y compañeras que queremos y necesitamos nombrar y agradecer. Federico Ábalos, Charly Sierra, María del Mar Rodríguez, Julio César Lucero y el fantasma que recorre la web, Gustavo Contreras. Toda esta apuesta, esta energía, este tiempo, cabeza y corazón buscan conmover los sentidos históricos de quienes lean y escuchen
estos relatos, estas historias, y colaborar en la comprensión del pasado obrero, en particular para sus protagonistas, los sujetos de estas historias, trabajadores y trabajadoras que siguen moviendo al mundo y que pueden pararlo y lo pueden cambiar. Esa es también la apuesta política de Mitin. Es por eso que decidimos presentar Mitin hoy, un 19 de diciembre, un día emblemático para la rebelión popular, que supo mostrar nuestra capacidad colectiva de decir hasta acá y de permitirnos y proponernos pensar formas de hacer política y mundos a ser construidos distintos, alternativos a este en el que nos toca vivir. Los y las invitamos entonces a recorrer Mitin y a acompañarnos en esta aventura. Muchas gracias. Mi nombre es Ludmila Schenkman, soy historiadora. Investigo el mundo de las infancias obreras y el trabajo infantil a fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX en Argentina. Quiero aprovechar este videito para agradecer la invitación de las chicas del Mitin de Historia Obrera, saludar la salida de esta sección que tiene la virtud o me entusiasma porque muestra o permite mostrar la diversidad de esos mundos laborales y de los trabajadores, las trabajadoras, distintos periodos de la historia argentina. Y estoy contenta de haber podido colaborar trayendo ahí algunas historias de niños y jóvenes que rara vez por ahí tenemos la oportunidad de sacarlas o de la anécdota o del archivo para traerlas a discusión, así que estoy súper contenta y espero que disfruten la lectura de mi trabajo y de los que vendrán a futuro en esta sección. Muchas gracias. Mitin de Historia Obrera. Un espacio para la divulgación de la historia de los trabajadores y las trabajadoras. ¡Mitin de Historia Obrera! ¡Mitin de Historia Obrera! ¡Mitin de Historia Obrera! Encontrarnos en www.historiaobrera.com.ar. Infancia, juventud y sindicalismo a principios del siglo XX. A propósito de una obra en construcción, un joven y su encuentro con la clase obrera organizada, por Ludmila Schenkman. Las anécdotas de la infancia de quien sería luego un dirigente comunista del gremio de la construcción invitan a reflexionar sobre las condiciones laborales, la violencia en el lugar de trabajo y el encuentro con el activismo sindical y político de niñas, niños y jóvenes que, a comienzos del siglo XX, se incorporaban a muy corta edad al mercado laboral. Pedro Chiarante nació en 1898, en Las Chacras, provincia de Buenos Aires, y falleció en 1973 en la ciudad de Buenos Aires. Fue obrero de la construcción y dirigente comunista. Su autobiografía contiene uno de los relatos más descriptivos y mejor desarrollados sobre la infancia obrera. Su extensa escritura sobre la niñez proviene de su autorreflexión como adulto sobre las carencias padecidas en la infancia y sobre la falta de oportunidades de los niños obreros en los suburbios pobres de la ciudad de Buenos Aires. Pedro empezó a trabajar a los 6 años como sirviente doméstico. Esta experiencia culminó con una golpiza por parte de sus patrones. Su trabajo siguiente, en la fábrica textil Bosaya, a los 12 años, no fue mejor. Trabajaba 11 horas por noche y me pagaban 20 centavos diarios. Sí, 20 centavos diarios. De tal manera se explotaba a los chicos. Eso sí, el capataz Longoni no nos mareaba con fuego como hicieron con los esclavos.
Usaba, en cambio, su látigo cuando alguno de los pibes, rendidos por la fatiga, nos quedábamos dormidos entre la lana, desatendiendo los usos. Nos pegaba solamente para que nos despabiláramos y pudiéramos seguir hasta el final de la jornada. En el relato de Chiarante, pero también en muchas crónicas y noticias periodísticas y literarias de la época, podemos observar que la violencia en el sitio de trabajo era particularmente intensa para con los niños. Se hacía presente en los malos tratos aplicados por los capataces, con especial virulencia a los menores, pero también en las duras condiciones laborales o en el accidente por el cual su hermano, también cuando niño, cayó en el pozo de cal de una obra, quedando casi ciego, sin recibir indemnización o resarcimiento alguno. ¿Cómo eran las condiciones laborales de niñas, niños y jóvenes que se incorporaban a muy corta edad al mercado laboral a comienzos del siglo XX? ¿Cuál fue el papel de la violencia en esos trabajos? ¿Cómo se relacionaron estas experiencias con el activismo sindical y político? A comienzos del siglo XX, en la ciudad de Buenos Aires, las niñas y los niños constituían entre el 4 y el 7% de la fuerza laboral en el comercio y la industria, según la información censal que tradicionalmente ha subregistrado el fenómeno. La edad oficial promedio de ingreso al mercado de trabajo eran los 14 años, cuando finalizaba la escolarización que era obligatoria desde la Ley 1420 de Educación Común de 1884. Pero era frecuente que niñas y niños de familias obreras ingresaran al mercado laboral entre los 9, 10 u 11 años, cuando no antes. En las ciudades se desempeñaban mayormente en el trabajo fabril, callejero, en el comercio o en el servicio doméstico, destino preferente para las niñas. En las zonas rurales trabajaban en el campo junto a sus familias. Muchas veces sus trabajos eran eventuales, poco interesantes, rutinarios, propios de la edad. Había también quienes lograban emplearse como aprendices de diversos oficios, en un camino que les permitiría a futuro insertarse ventajosamente en el mercado laboral. En todos los casos, sus condiciones de trabajo estuvieron signadas por la inequidad laboral, la violencia y los bajos, más bien bajísimos, salarios. En trabajos sin calificación, niños y jóvenes ganaban muchas veces menos que la mitad del salario adulto, brecha que se incrementaba para las niñas. La violencia era omnipresente. Era frecuente en la época que padres, madres, capataces e incluso docentes castigaran físicamente a las y los menores de edad. Como respuesta a esto, las niñas, niños y jóvenes participaron activamente en protestas y huelgas, vinculándose con el movimiento obrero adulto. Ejercieron también otras formas de resistencia más veladas, como jugar, perder el tiempo o ralentizar los ritmos productivos. De las muchas entradas posibles para pensar la experiencia infantil y juvenil en el mundo laboral, me interesa en esta ocasión reflexionar sobre el papel de la violencia, lo formativo y el impacto de ciertas vivencias y aprendizajes ocurridos temprano en la vida. A partir de una anécdota que relata Pedro Chiarante en sus memorias, publicadas póstumamente en 1976. El episodio en cuestión se inicia cuando el capataz de una obra, donde trabajaba como aprendiz a los 14 años, le negó permiso para ir al baño, obligándolo a bajarse los pantalones a la vista de todos. Esto fue impedido por un grupo de carreros que traían materiales a la obra y habían presenciado la constructiva escena. Deje de joder a ese pibe. Déjelo cagar tranquilo, porque si no, no solamente le paramos la obra, sino que lo tiramos al pozo de la cal, después de molerle los huesos y hacer azúcar. Si para algo sirven sus huesos, hijo de puta. Con estos profundos argumentos, los carreros obtuvieron mi derecho a la higiene interior. Para Chiarante, fue la intervención de los carreros, feliz coincidencia de la organización obrera y la casualidad, lo que lo salvó de tal ultraje patronal. Si los carreros, que eran como los camioneros de hoy, llegaban a hacer paro, se frenaba la obra.
Una huelga de carreros tenía incluso el poder de paralizar la actividad de la ciudad. Por eso mismo, el capataz cedió ante ellos. Como podemos apreciar, para Pedro se pusieron en juego en esta escena, ligadas a la violencia, la bronca y la humillación, nociones de masculinidad, adultez y hombría. Estas se entrecruzaban con la relación asimétrica de poder entre niños y adultos, entre capataces y aprendices, y entre obreros adultos organizados y aquellos que no lo estaban. ¿Quién más estaría mirando la escena? ¿Qué nos dice esto de la naturalización de la violencia hacia los menores y de su cuestionamiento? A su vez, esta tragicómica anécdota tuvo para él una significación profunda. Luego de algunos años comprendí cabalmente qué había significado esa actitud, nada menos que la fuerza de la clase obrera organizada. El temprano encuentro con el sindicalismo, la política obrera y la rebeldía juvenil fueron también componentes claves de las infancias trabajadoras recopiladas en las memorias de otros militantes. Su primer contacto con la organización obrera, para Pedro, no se piense que se efectuó en el proceso de una lucha o en una jornada más o menos brillante, antológica, por alguna reivindicación de esas que quedarán escritas en la historia de la clase obrera de nuestro país. No, fue en circunstancias mucho menos singulares, derivadas de un simple, común y natural proceso fisiológico. Yo tenía ya 14 años, ganaba 2 pesos diarios, 2 pesos muy necesarios en mi casa. Estaba dispuesto literalmente a bajarme los pantalones delante del capataz y hacer mis necesidades. El sindicato de carreros lo impidió, la organización proletaria lo impidió, y me enseñó algo que nunca olvidaré. La solidaridad entre los obreros debe ser cuidada, estimulada, ejercida, enseñada. la razón por la cual Pedro Charante incluyó esta historia en su autobiografía es la necesidad de transmitirnos una enseñanza a nosotros, más jóvenes lectores y lectoras de su obra, para ilustrar las inequidades y violencias que acechaban a los jóvenes trabajadores. La moraleja apunta a mostrar el poder de la clase obrera organizada que él mismo descubrió en su juventud. Los relatos educativos y con fuerte carga moral fueron una forma usual de intervención en las autobiografías de militantes obreros convertidos en escritores, y un rasgo propio del género. La lección que Charante quiere inculcarnos es que tan solo con solidaridad, en organización común y colectiva, podemos protegernos de las injusticias, actuando también en favor de aquellas y aquellos que se encuentran en posiciones menos ventajosas que la nuestra, como es el caso de las generaciones más jóvenes en esta historia. Fue una producción de Historia Obrera.